Bienvenidos, el día de hoy veremos información relacionada con la computadora. Comencemos definiéndola. La computadora es una máquina electrónica digital que ejecuta comandos y almacena información en diversos programas. Sus partes se dividen en dos, las internas y las externas, es decir, las que podemos ver a simple vista y las que no podemos ver a simple vista. Comencemos. La fuente de poder se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la corriente eléctrica por medio de estos cables y permitiendo un buen funcionamiento y protección de estos. Ventilador. Este permite enfriar la máquina manteniéndola refrigerada junto con los elementos de la tarjeta madre. Tarjeta madre. Es aquella que se encarga de mantener en orden todos sus elementos y es normalmente de color negro, azul y verde. El bus de datos. Este permite que pasemos nuestros datos al computador, es decir, desde centros de los mismos circuitos integrados hasta equipos digitales. El disipador se utiliza para mantener la temperatura del microprocesador en niveles ópticos. Este se encuentra debajo del ventilador o debajo de un cooler. Procesador. Este se utiliza para tomar información y mandarla a su destino. El procesador trabaja en forma conjunta con la memoria RAM. Aquí existen dos tipos de memorias, que es la ROM y la RAM. La RAM es aquella que su funcionamiento es recordar la información que tienen en cada una de las aplicaciones abiertas en el computador, mientras se encuentra encendido. La memoria ROM. Esta nos permite solamente la lectura más no la escritura sobre la información, es decir, es aquella que almacena la información permanentemente. Disco duro. Permite conservar la información de manera permanente una vez que el usuario la haya guardado. También nos permite recuperar información de manera magnética u óptica. La tarjeta de video tiene como funcionamiento el procesamiento de los datos que provienen del procesador principal y convertirlos en información que se puede representar en dispositivos tales como los monitores y los televisores. La tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la entrada y salida de audio bajo el control de un programa informático llamado controlador. Las partes externas son el monitor. Este es considerado como un dispositivo de salida ya que nos muestran algunos datos e información al usuario. El mouse. Este permite que el usuario tenga interacción con el computador por medio de un puntero. El teclado. Este dispositivo tiene diversas teclas permitiendo que introduzcamos información o códigos. Las bocinas. Estas permiten que escuchemos sonidos que salgan de la computadora. Y finalmente la impresora permite que los códigos e información digital que están en el CPU se vuelvan físicas. Mantenimiento preventivo y correctivo. Puede ayudarnos a evitar problemas, alargar la vida de nuestras máquinas y resolver nosotros mismos los problemas cuando estos se presenten. Y tampoco está de más pedir ayuda cuando lo necesitemos. Eso de aprender echando a perder las cosas es un lujo que no todos pueden darse. Básicamente existen dos tipos de mantenimientos que podemos realizar, el preventivo y el correctivo. El mantenimiento preventivo es todo aquello que hacemos con el propósito de mantener nuestro ordenador funcionando de la manera más satisfactoria posible. Para esto hay que hacer una que otra prueba, de vez en cuando. Podemos realizar ciertas tareas para mantener nuestro PC a punto. El mantenimiento correctivo del hardware es la reparación o el cambio que se le hace a algún componente de la computadora cuando se presenta una falla. Tipos de mantenimientos correctivos. Tenemos el mantenimiento no planeado, el programado. Si se refiere, se corrigen fallas pero con hechos ciertos. El de emergencia actúa más rápidamente que los demás porque es de emergencia, como lo dice su nombre. La siguiente es la reparación o cambios que se hacen, ya sea el monitor, el mouse, el teclado, memorias, board, disquera, lector CD y DVD o cambio de buses. Esos pueden ser algunos. Daños típicos pueden ser los virus, las aplicaciones, herramientas que incluye antivirus,
desfragmentadores, programas para limpieza de software. La fragmentación del disco ocurre cuando un archivo es dividido en segmentos para ser acomodado en el disco. Primero que nada, debemos de estar en una habitación con suficiente iluminación para no cometer ningún error ni un accidente. Tener a la mano un destornillador, llaves Allen, un cepillo pequeño, un paño tipo franela, un atomizador de agua, un aire comprimido y suficiente paciencia, ya que esto no es muy fácil que digamos. Desamblamos el CPU según nos convenga e identificamos nuestros componentes como discos duros, memoria RAM, lector CD, DVD, etc. Y los quitamos, desconectándolos de las fuentes de alimentación y el conector a la placa base. Desenroscamos estos componentes con mucho cuidado y los extraemos de la caja. Los agrupamos todos en el mismo lugar y cuando solo la placa madre esté en el CPU, quitamos los tornillos, normalmente son 6, y quitamos la placa madre de su lugar. Hazlo con demasiado cuidado para no romperla. Una vez que nuestro CPU esté completamente vacío de su interior, con el cepillo intenta eliminar la mayor cantidad de polvo posible y luego utilice el gas comprimido o secador para estar completamente fuera del polvo. Rocíe agua con el atomizador dentro del CPU y séquela muy bien con la franela. Limpie y seque todas las grietas, los soportes del disco duro, del DVD, CD, etc. para evitar que nos fallen lugares. Una vez hecho esto, quita del lugar donde estás trabajando y continúa con las unidades del disco duro, DVD, CD, etc. que no nos son muy difíciles, solo con el cepillo y la franela. La placa madre es la que hay que limpiar con más cuidado que todas, ya que es el cerebro inteligente de nuestro ordenador. Lo primero que hay que hacer es sacar la nevera Kohler del procesador. Hacerlo con mucho cuidado para no separar también el procesador. El procesador no debe separarse de la placa madre y limpiarlo bien. Saquen las memorias de la memoria RAM y las celdas pasarán a través de la goma de borrador de migajón y el lugar donde están conectadas les darán un soplo de soplado con el aire comprimido. Una vez hecho todo esto, está listo para ser reemplazado, empezando por la placa madre para no dañar al entrar. Limpie también los ventiladores, las tapas y la tapa del CPU para que quede como nueva. En informática, periférico es la denominación genérica para designar al aparato o dispositivo auxiliar e independiente conectado a la unidad central de procesamiento de una computadora. Se consideran periféricos a las unidades o dispositivos de hardware a través de los cuales la computadora se comunica con el exterior y también a los sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal. ¿Cómo se clasifican? Los periféricos pueden clasificarse de la siguiente manera. Periférico de entrada. Captan y digitalizan los datos de ser necesario, introducidos por el usuario o por otro dispositivo y los envían al ordenador para ser procesados. Periférico de salida. Son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior del ordenador. La mayoría son para informar, alertar, comunicar, proyectar o dar al usuario cierta información. De la misma forma, se encarga de convertir los impulsos eléctricos de información legible para el usuario. Periférico de entrada-salida. Sirven básicamente para la comunicación de la computadora con el medio externo. Periférico de almacenamiento. Son los dispositivos que almacenan datos e información. La memoria de acceso aleatorio no puede ser considerada un periférico de almacenamiento, ya que su memoria es volátil y temporal. Periférico de comunicación. Permite la interacción entre dos o más dispositivos. Estos son solo algunos y de los más importantes periféricos que se pueden mencionar. Un puerto de computador es una interfaz o punto de conexión entre el computador y sus dispositivos periféricos. La función principal de un puerto de computador es actuar como un punto de conexión donde el cable del periférico se puede conectar y permite que los datos fluyan desde y hacia el dispositivo. También se llama puerto de comunicación, ya que es responsable de la comunicación entre el computador y su dispositivo periférico. En general, el extremo hembra del conector se conoce como un puerto y generalmente se asienta en la placa base.
Estos puertos se dividen en dos tipos. Un puerto de tipo en serie, que es una interfaz a través de la cual se puede conectar periférico mediante un protocolo en serie que implica la transmisión de datos, un bit a la vez a través de una sola línea de comunicación. Y puerto paralelo, que es una interfaz a través de la cual la comunicación entre un computador y su dispositivo periférico se realiza de manera paralela, es decir, los datos se transfieren dentro o fuera en paralelo utilizando más de una línea o cable de comunicación. Un ejemplo de puerto sería interfaz de video digital, DVI. Es una interfaz digital de alta velocidad entre un controlador de pantalla como un computador y un dispositivo de pantalla como un monitor. Fue desarrollado con el objetivo de transmitir señales de video digital sin pérdida y reemplazar la tecnología analógica VGA. Puertos de audio. Los puertos de audio se utilizan para conectar altavoces u otros dispositivos de salida de audio con el computador. Las señales de audio pueden ser analógicas o digitales, y dependiendo de eso, el puerto y su conector correspondiente difieren. Puertos de video, puerto VGA. El puerto VGA se encuentra en muchos computadores, proyectores, tarjetas de video y televisores de alta definición. Es un conector D-sub que consta de 15 pins en 3 filas. El conector se llama como D-15. Red de computadoras. Una red de computadoras es un conjunto de equipos, nodos y software conectadas entre sí por medio de dispositivos físicos o inalámbricos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. Tipo de redes de computadoras. Todo aquel grupo o agrupación de sistemas que cuentan con una conexión que los enlaza, habilitando la posibilidad de que exista una transferencia de datos o información entre los ordenadores. Puede ser tanto física, mediante un grupo o grupos de cables, como intangible, mediante ondas de radio que son emitidas por una antena que brinda conexiones de forma inalámbrica. Existe la posibilidad de que escojas un tipo de red, ya sea a tu gusto, sea PAN, LAN, WAN, VPN, MAN. ¿Qué es el PAN? El PAN permite que al usuario la posibilidad de transferir datos de archivos entre ordenadores que sean de su pertenencia y que se encuentre dentro de la misma habitación de forma eficaz y rápida. ¿Qué es LAN? Más conocida como redes de área local. Son un conjunto de terminales o computadoras que se encuentran conectadas entre sí, conservando una distancia local entre cada uno de ellos. Normalmente el rango de distancia puede existir entre dos de estos ordenadores interconectados. Puede ser una distancia de 1 kilómetro de radio. La finalidad de este tipo de red de computadoras es enlazar a todos los ordenadores que se encuentran en la misma locación, para que esto tenga la posibilidad de compartir y transferir datos de forma rápida y cómoda. Un dato interesante: ¿cuál es la diferencia entre una red PAN y una red LAN? Es que la última no se lleva a cabo por la tecnología Bluetooth, sino más bien mediante la conexión de los ordenadores a un mismo punto de acceso. Esto causa que las redes del área local encuentren una velocidad de transferencia mucho más elevada para las redes personales. ¿Qué es MAN? Esta red de computadora son las que se encuentran conformada por la conexión de dos o varias redes de LAN que se encuentran en un mismo territorio geográfico. Normalmente el rango de distancia es cual se permite la transferencia de datos mediante las redes MAN. Se extiende hasta los 50 kilómetros. La composición de esta red se conforma por puntos de acceso inalámbrico o computadores que se interconectan para lograr la mayor velocidad posible a la hora de realizar alguna transferencia de archivos entre nodos. Un ejemplo muy utilizado es conectar cámaras de vigilancia dentro de las oficinas de las empresas para ser monitoreadas desde una ubicación diferente. ¿Qué es WAN? Se encuentra conformada por la unión o interconexión de varias redes LAN, por cual la diferencia de la red WAN no existe la limitación de algún rango de distancia específico.
Estas redes de computadoras son perfectas para aquellas empresas o industrias que se encuentren con sucursales de distintas partes del territorio de un país, hasta en cualquier parte de un mismo continente. En otras palabras, empresas transnacionales. Una ventaja de esta red es que no cuenta con una limitación geográfica, por lo cual la empresa que se haga con sus conexiones tendrá más facilidad de elaborar o recopilar información de todas sus sucursales remotas. ¿Qué es VPN? Las redes virtuales privadas son aquellas que se encuentran conformadas por la interconexión de todas las redes anteriormente mencionadas, en forma de cadena. Se utiliza para la transmisión de datos en Internet debido a gracias que se puede llevar a cabo a una conexión global de todos los ordenadores del mundo. Te preguntarás cuál es la diferencia entre VPN y Redman. Es que la primera se obtiene de forma totalmente gratis, en cambio la Redman debe ser instalada por personalmente capacitado para un labor. La finalidad de estas redes de computadoras VPN es cifrar y proteger la información que se transmite de una forma pública para que así todos los datos se mantengan seguros y resguardados. Los elementos básicos de una red son el servidor. Este es centralizado y, además, tiene el control de sí mismo. Los clientes o estaciones de trabajo forman parte de la red y brindan acceso a la misma, solicitando los recursos administrados por el servidor. Los medios de transmisión, que son aquel medio físico que permite la transmisión de la información de la red por medio de cableados o ondas electromagnéticas. Los elementos del hardware son todas las piezas tecnológicas que habilitan el establecimiento físico de una red. En este caso hablamos de la red, los módems o los enrutadores. Los elementos del software brindan el servicio de antivirus y firewall, así como diversos protocolos que permiten que las máquinas compartan idiomas. Las ventajas que este tiene son la interacción social, operaciones de compra, transmisión de datos, exploración satelital. Como todo, este cuenta con ciertas desventajas, y una de ellas son los ataques cibernéticos que vulneran la confidencialidad de la información y pueden dar pie a peligrosas actividades. En este caso hablamos de los hackers y también hablamos de pérdida de información, ya sea valiosa o no, pero siempre es del usuario. ¿Cómo instalar una red local en casa? Lo primero que debemos de hacer es determinar el tipo de red que se necesita. Esto quiere decir que necesitamos saber cuántas computadoras se conectarán a la red a través de cables. Lo segundo es configurar la red local básica. Para crear una red local básica se necesitará un router o un switch que funcionará como el concentrador de la red. Este dispositivo se encargará de direccionar la información a las computadoras indicadas. El tercero es configurar el router. Esto quiere decir que si se va a compartir la conexión a Internet desde el módem, se necesitará conectar el módem al puerto que dice WAN o Internet. El cuarto es configurar una de las computadoras como servidor DHCP. Verificar la conexión de red en cada computadora para que todas las computadoras que estén conectadas puedan obtener fácilmente direcciones IP. El resto de las computadoras de la red obtendrán direcciones IP automáticamente. Una vez que el servidor esté funcionando, siempre y cuando estén correctamente configuradas para hacerlo. Lo quinto es verificar la conexión de red de cada computadora. Una vez que cada computadora haya obtenido su dirección IP, podrá comunicarse con las demás computadoras de la red.